El caballo criollo no es lo que te contaron. No porque la historia oficial sea una mentira deliberada, sino porque es una historia incompleta que empieza en el lugar equivocado, con el actor equivocado como protagonista, y que llega a una conclusión que suena lógica, pero que ignora el proceso que realmente produjo lo que hoy existe. La versión que circula es simple. España trajo caballos a América en el siglo XVI. Esos caballos se dispersaron, se adaptaron y se convirtieron en lo que hoy llamamos criollo. España como origen, América como destino, el caballo ibérico como punto de partida de todo. Esa versión no es falsa, es insuficiente, porque el caballo que llegó a las costas de América con los conquistadores no era simplemente español, era el resultado de un proceso de transformación que llevaba 800 años ocurriendo en la península ibérica y que había introducido en la sangre de esos animales algo que ninguna narrativa de identidad equina latinoamericana menciona con la claridad que merece. Lo que sobrevivió el cruce del Atlántico, lo que sobrevivió los Andes y las Pampas y los desiertos de América, no fue el caballo español en su versión más pura. Fue algo mucho más complejo y mucho más interesante. El año 711 es la fecha que la historiografía usa para marcar la entrada de los ejércitos musulmanes en la península ibérica desde el norte de África. Lo que esa fecha también marcó, sin que ningún cronista de la época lo registrara como el evento relevante que terminó siendo, fue la introducción masiva de caballos bereberes en un territorio donde antes dominaban los caballos pesados de origen europeo. El caballo bereber es un animal que se formó en el norte de África durante milenios de selección, en condiciones que no tienen equivalente en Europa. Clima árido donde el agua escasea durante meses, forraje de bajísima densidad nutricional, temperaturas que oscilan entre extremos que cualquier caballo europeo de la época habría tolerado mal, distancias enormes entre los puntos de agua y los puntos de pastoreo, que hacían del movimiento sostenido una condición de supervivencia cotidiana y no una hazaña excepcional. Bajo esas condiciones, durante generaciones, la selección natural eliminó a los animales que no podían funcionar con poco y conservó a los que podían. El resultado fue un caballo de tamaño moderado, de cascos particularmente duros, de metabolismo extraordinariamente eficiente, con una capacidad de recuperación después del esfuerzo que los caballos pesados europeos simplemente no tenían. Ese animal llegó a la península ibérica en el siglo VIII y pasó 8 siglos cruzándose con la caballería local, 8 siglos de mezcla, de selección, de adaptación a un territorio que tiene más similitudes climáticas con el norte de África que con el centro de Europa. El resultado del proceso no fue ni el bereber puro, ni el caballo europeo puro. Fue algo intermedio, más rústico que el europeo, más adaptable que cualquiera de sus componentes por separado. Eso fue lo que España embarcó en sus naves, no sus mejores caballos, los que podían sobrevivir el viaje. Y ese detalle, aparentemente logístico, aparentemente menor, es el punto de giro de toda la historia que sigue. Porque el criterio de selección para el embarque no fue la calidad según los estándares europeos, fue la tolerancia a condiciones extremas, y los animales que mejor cumplían ese criterio eran exactamente los que llevaban más sangre bereber en sus venas. La travesía del Atlántico en el siglo XVI no era una condición de transporte que los animales pudieran tolerar sin costo fisiológico severo. Los caballos cruzaban el océano en bodegas de barcos de madera, en espacios que no estaban diseñados para animales de ese tamaño, durante semanas o meses dependiendo del destino. La alimentación era escasa y de baja calidad. El agua aún más limitada. El movimiento del barco generaba un estrés físico constante que los animales de mayor requerimiento nutricional no podían sostener sin deterioro severo. Los que llegaban al otro lado no eran los más elegantes, no eran los más grandes, eran los que tenían la combinación de metabolismo eficiente, tolerancia a la deshidratación y resistencia al estrés que esa travesía seleccionaba de forma brutal y sin criterio estético alguno. Los registros históricos de las expediciones de conquista
documentan tasas de mortalidad animal significativas durante las travesías largas. Cada viaje era en sí mismo un experimento de selección que el continente americano todavía no había recibido a los ganadores. España no envió sus mejores caballos a América, envió los que podían sobrevivir el viaje, y esos caballos, los más rústicos, los que en la península ibérica habrían sido considerados inferiores a los animales de lujo que los nobles utilizaban para la representación, eran exactamente lo que los accidentes geográficos y climáticos del continente americano necesitaban. Lo que era inferior en Europa era perfecto para América. Esa inversión de jerarquía es el núcleo de todo lo que el criollo es. Lo que pasó después de la llegada no tiene equivalente en ningún programa de cría organizado por humanos. Y eso no es una hipérbole, es la descripción técnicamente precisa de lo que ocurrió. Ningún criador diseñó el criollo, ningún programa estatal lo seleccionó, ningún estándar de raza lo definió antes de que existiera. Lo que existía era un territorio enorme, condiciones adversas en formas muy diferentes según la región, y caballos que tenían que funcionar en esas condiciones o no seguir adelante. Los caballos que se dispersaron en los primeros siglos de la colonización, ya sea por abandono deliberado, por escape, por liberación en territorios donde los colonizadores no podían mantenerlos, enfrentaron lo que los biólogos llaman presión selectiva extrema. No en el sentido académico del término, en el sentido concreto de que los que no podían adaptarse morían, y los que podían adaptarse vivían y se reproducían. Los Andes no son un ambiente para caballos europeos de la época. No en el sentido de que sea imposible llevarlos ahí. Se llevaron y funcionaron en cierta medida, sino en el sentido de que el nivel de exigencia fisiológica que esa altura impone a un animal, cuya fisiología no fue calibrada para ella, produce un deterioro acumulativo que en generaciones se traduce en menor descendencia viable. La altura reduce la disponibilidad de oxígeno de formas que afectan el rendimiento y la capacidad de recuperación de cualquier animal cuya fisiología no está ajustada para esas condiciones. Los caballos que llegaron a las zonas altas del continente y no tenían la capacidad pulmonar para funcionar en esa altura simplemente no dejaron descendencia. Las pampas argentinas son otro tipo de filtro. Extensiones de miles de kilómetros donde el forraje es bueno en las épocas favorables y escaso en las difíciles, donde las distancias entre puntos de agua pueden medirse en días de marcha, donde el viento y las variaciones de temperatura extremas eliminan a los animales con menor tolerancia a las condiciones variables. Los desiertos del norte de México y el sur de Estados Unidos son un tercer filtro, con las mismas características que formaron al bereber en el norte de África, y que, por esa razón, los descendientes de esos caballos ibéricos estaban mejor equipados para tolerar que cualquier otra raza de origen europeo puro. Cada ecosistema del continente americano fue un experimento de selección natural con condiciones diferentes y con el mismo criterio de evaluación. El que no funciona aquí, no sigue. El criollo no se adaptó a América. Los demás murieron en el intento. Lo que sobrevivió fue lo que quedó. La biología del caballo criollo actual es el registro de ese proceso. El primer rasgo que los estudios fisiológicos documentan de forma consistente es la eficiencia metabólica. El criollo extrae energía de forraje de calidad media con una eficiencia que está por encima del promedio documentado para razas de origen europeo reciente. Eso no es resultado del entrenamiento ni del manejo. Es el fenotipo que la selección sostenida durante generaciones en condiciones de escasez produjo. Los animales que podían hacer más con menos se reproducieron. Los que necesitaban más para funcionar no llegaron a la siguiente generación. El segundo rasgo es la dureza de los cascos. En zonas donde los caballos criollos se desarrollaron sin herraje durante generaciones, las Pampas, la Patagonia, los llanos de Venezuela y Colombia, los cascos desarrollaron una densidad y una resistencia que los veterinarios que trabajan con razas europeas trasplantadas a esos mismos territorios reconocen como cualitativamente diferente. No es solo que sean más duros,
es que se adaptaron a los tipos de terreno específicos de esas regiones, de formas que el herraje artificial puede compensar parcialmente pero nunca igualar. El tercer rasgo es la caja torácica. Los criollos de origen andino, el chileno, el peruano, las líneas colombianas que se desarrollaron en alturas significativas, tienen una capacidad pulmonar relativa a su tamaño que los estudios de fisiología del ejercicio en altura documentan como superior a la de razas comparables en las mismas condiciones. Eso tampoco fue diseñado, fue filtrado. Los animales con menor capacidad pulmonar en las condiciones de la Sierra Andina tuvieron menor resistencia, menor velocidad de recuperación, menor capacidad de trabajo sostenido. La reproducción favoreció a los que tenían más. El cuarto rasgo es la recuperación después del esfuerzo. Las pruebas de resistencia de larga distancia, los raids que se organizan en Argentina, Uruguay y Chile, con criollos como protagonistas dominantes, documentan tasas de recuperación cardíaca post-esfuerzo que están entre las más altas registradas en cualquier raza de trabajo. El corazón que se recupera más rápido es el de un animal que puede ser exigido al máximo, parar y estar listo de nuevo antes que el competidor de otra raza. Esos cuatro rasgos no son accidentes, son el registro biológico de lo que sobrevivió en América durante 4 siglos de selección sin diseñador. Hay un elemento que vale la pena mencionar porque conecta lo físico con lo visual de una forma que tiene implicaciones evolutivas que van más allá de la estética. Los pelajes del criollo, el bayo, el lobuno, el gateado, las cebraduras en las patas y la raya de mula en el lomo. Esos patrones de color no son simplemente rasgos decorativos que los criadores seleccionaron por preferencia estética. Son patrones primitivos que en las razas domesticadas intensamente por humanos tienden a desaparecer, reemplazados por los colores sólidos que los criadores prefieren para la exhibición o la identificación fácil del animal. El hecho de que el criollo conserve esos patrones con una frecuencia que ninguna raza de selección moderna iguala, es evidencia de que su proceso de domesticación nunca fue tan intenso ni tan orientado por criterios estéticos humanos como para eliminarlos. El criollo no fue seleccionado por cómo se ve, fue seleccionado por si sobrevive. Y esos patrones primitivos, que en el bereber norteafricano aparecen con la misma frecuencia y que los genetistas han rastreado como marcadores de la sangre africana en el genoma de los caballos ibéricos, son una firma visible del origen que la historia oficial tiende a pasar por alto. No son solo colores, son la huella genética de lo que llegó de África 800 años antes de que ningún caballo cruzara el Atlántico. Una firma que los siglos de selección en América no borraron porque la presión selectiva que operó en el continente nunca tuvo criterio estético, solo criterio de supervivencia, y los patrones de color primitivos no afectan la supervivencia. Se conservaron porque nada los eliminó. El Mustang norteamericano es el paralelo que mejor ilustra la universalidad del proceso. Mismo origen ibérico, mismo momento de llegada. Los primeros Mustangs descienden de los caballos españoles que los colonizadores perdieron o liberaron en el siglo XVI y XVII en lo que hoy es el suroeste de los Estados Unidos y México. Mismo proceso de dispersión en un territorio sin manejo humano sistemático. Y mismo resultado, un animal de resistencia extraordinaria, con cascos duros, con eficiencia metabólica superior a la de las razas domésticas modernas, con una capacidad de sobrevivir en condiciones que los caballos de rancho importados de Europa no toleran de la misma forma. 2 países, 2 ecosistemas diferentes, el mismo proceso de filtrado y el mismo tipo de caballo al final. Eso no es coincidencia. Es la evidencia de que el proceso fue más poderoso que cualquier diferencia geográfica o cultural. La selección natural en ambientes extremos produce resultados convergentes cuando el material de partida es el mismo y las condiciones de presión son suficientemente similares. El criollo argentino que ganó el Raid Buenos Aires-Moscú en 1925, 12.000 kilómetros en 2 años y medio, con 2 caballos criollos llamados Gato y Mancha, que tenían más de 15 años al terminar, no era un caso excepcional de resistencia individual.
Era la demostración a escala global de lo que 4 siglos de selección sin diseñador habían producido en las Pampas. Gato y Mancha no fueron seleccionados para ese raid. Fueron seleccionados por el mismo proceso que seleccionó a todos los criollos: sobrevivir. El raid fue solo la demostración pública, a escala medible, de lo que 4 siglos de presión selectiva habían construido en silencio en las Pampas. La diversificación que ocurrió en América a lo largo de los siglos no produjo razas distintas en el sentido de divergencia fundamental, produjo adaptaciones locales sobre una base genética común. El criollo argentino, el caballo chileno, el criollo uruguayo, el criollo colombiano, el caballo de paso peruano. Todos diferentes en algunos rasgos específicos que los ecosistemas particulares de cada región seleccionaron con más o menos intensidad. El chileno con mayor musculatura de cuartos traseros por la tradición del rodeo que exige maniobras de corte. El peruano con el paso llano que lo hace el animal más cómodo para distancias largas en terreno andino. El argentino con la resistencia de larga distancia que las Pampas seleccionaron durante generaciones. Mismo origen, mismo proceso, distintas presiones locales, distintas respuestas, todos igualmente distintos de la versión europea de la que teóricamente descienden. Espera, necesito ser preciso aquí, porque hay una tendencia en la narrativa sobre las razas criollas a presentar esa diferencia con respecto al origen europeo como una ruptura completa. No lo es. Los estudios genéticos moleculares de las últimas 2 décadas confirman la base ibérica en todas las razas criollas latinoamericanas. Lo que también confirman, con la misma solidez, es la influencia bereber en esa base ibérica y la diferenciación genética significativa que 4 siglos de selección en América produjeron con respecto a las poblaciones de origen peninsular. No es que el criollo no sea español, es que no es solo español. Y la diferencia entre esas 2 afirmaciones es exactamente la diferencia entre entender el origen y entender el proceso. El caballo criollo como espejo del humano americano es una analogía que circula en la literatura ecuestre del continente con suficiente frecuencia como para haberla visto en múltiples fuentes. Y hay algo en esa analogía que es más que retórica. Los humanos que se quedaron en América, los que sobrevivieron la conquista, la colonización, los siglos de condiciones que no fueron diseñadas para favorecer a los débiles, también son el resultado de un proceso de filtrado que no tuvo diseñador. También mezclan herencias que ninguna narrativa de identidad simple puede contener en una sola categoría. También son más resistentes de lo que su origen sugeriría, porque lo que sobrevivió esos siglos no fue lo más privilegiado, sino lo más adaptable. El criollo y el americano que lo monta no son una coincidencia cultural. Son el mismo tipo de resultado producido por el mismo tipo de proceso. Lo que eso dice sobre la relación entre el territorio y los que lo habitan, humanos y caballos por igual, es algo que va más allá de la biología y que cada quien puede leer a su manera. Pero el paralelismo es demasiado preciso para ignorarlo. Lo que el caballo criollo es hoy no puede entenderse sin lo que sobrevivió cada etapa de su formación. No sobrevivió el viaje el caballo más elegante. Sobrevivió el que podía funcionar con menos. No sobrevivió en América el que tenía el pedigrí más largo. Sobrevivió el que podía subir a los Andes, cruzar las pampas en sequía, resistir el frío patagónico con el forraje que encontrara. Esa selección, acumulada durante 4 siglos, sin ningún programa formal, sin ningún criterio más sofisticado que el de seguir vivo, produjo algo que ningún programa de mejora genética moderna ha podido replicar con la misma eficiencia en el mismo territorio. La historia no la escribieron los mejores, la escribieron los que no murieron, y lo que sobrevivió es en las pampas, en los llanos, en la sierra andina y en los desiertos del norte, el animal que cualquier ganadero de esas regiones elige primero cuando el trabajo es real. El terreno es difícil y no hay margen para un caballo que necesite mejores condiciones para funcionar. No es un caballo importado con 5 siglos de antigüedad, es un sobreviviente que se volvió identidad. Y la diferencia entre esas 2 frases
es toda la historia que la versión oficial olvidó contar. Una historia que empieza en el norte de África en el siglo VIII. Cruza la península ibérica durante 800 años, sobrevive el Atlántico en una bodega de barco y termina, si es que termina, en el animal que hoy trabaja el campo americano con la misma eficiencia que siempre tuvo y que ningún programa de mejora genética ha logrado superar en su propio territorio. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.